Mucha atención a esta hora en Caracas, un día después de que Estados Unidos decidiera extender por un año más la declaración de emergencia sobre Venezuela al considerar que la situación no ha mejorado y que hay erosión a las garantías de los derechos humanos. La canciller de Venezuela se pronuncia. Escuchamos a esta hora. Ya el año pasado, el día 9 de marzo, cuando salió publicada esta orden ejecutiva, el mundo entero atendió con asombro una afirmación de tal naturaleza, descabellada en su dimensión. Esto constituye sin duda alguna una agresión contra la patria de Simón Bolívar, contra la patria de Hugo Chávez, contra el pueblo de Venezuela. Estados Unidos, el gobierno estadounidense, desatendió el clamor de los pueblos y los gobiernos del mundo, que el año pasado se pronunciaron todos, sin excepción, en contra de esta descabellada afirmación de considerar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. Cuando nosotros revisamos lo que ha ocurrido en este último año, sabemos que se ha desplegado una ofensiva desmedida contra los gobiernos progresistas y revolucionarios de la región. Han usado guerras psicológicas, que son más campañas de guerra que otra cosa. Han usado métodos de las guerras no convencionales, de los golpes blandos, el linchamiento financiero, comercial, económico, como está ocurriendo actualmente en la guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Nosotros sabemos que la intención de esta nueva ofensiva es la recomposición neocolonial y neoliberal que pretende atentar contra la unidad política, económica, financiera, comercial de nuestra región, que pretende doblegar la unidad de nuestros pueblos, con un solo objetivo, que es apropiarse de los recursos naturales, de los recursos financieros de nuestros países y pretender poner de rodillas a los pueblos, cosa que es por naturaleza completamente desatinada y errónea. ¿Qué ocurriría en el caso de que triunfe esta ofensiva? ¿Qué ocurriría? La desestabilización política, la inestabilidad social, y eso es algo que los centros imperiales, que los Estados Unidos no terminan de entender. La realidad que significan los procesos de unidad y de reconquista de la soberanía política y económica de nuestros pueblos. Ya el año pasado los pueblos del mundo lo dijeron. Venezuela no es una amenaza, es una esperanza por lo que constituye su modelo de referente, lo que constituye la revolución bolivariana, un referente político, un referente ideológico que recompone la independencia para nuestro país y sin duda alguna ejemplo para otros países. Yo voy a pasar a leer el comunicado oficial en respuesta a esta agresión que constituye nuevamente una violación flagrante a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que pretende echar por la borda la vigencia del sistema de las Naciones Unidas a través de estas acciones unilaterales y extraterritoriales. Venezuela hace 200 años decidió ser libre, independiente frente a cualquier imposición imperial, y hoy nosotros ratificamos ese espíritu antiimperialista del pueblo de Venezuela y de su revolución. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. La República Bolivariana de Venezuela repudia enérgicamente la renovación de la orden ejecutiva dictada por el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, que de forma inexplicable insiste en declarar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política externa de los Estados Unidos. El unilateralismo y extraterritorialidad practicados permanentemente en el mundo por el gobierno estadounidense constituyen una violación flagrante a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, así como al Estado de Derecho internacional,
amenazando la vigencia del multilateralismo y sus mecanismos protectores y garantistas de los principios de no injerencia en los asuntos internos y de igualdad soberana de los Estados. La República Bolivariana de Venezuela condena el doble rasero del gobierno de los Estados Unidos, que siendo uno de los países donde la violación de los derechos humanos es una política de Estado y el belicismo extremo es practicado en regiones enteras del mundo, negando de esta forma el acceso masivo de los pueblos a los derechos humanos, pretenda dar lecciones a otros países de lo que adolece intencionalmente para justificar su intervencionismo. Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que esta agresión incita a los factores antidemocráticos y violentos de la oposición venezolana para atentar contra la institucionalidad del país y sus autoridades legítimas y constitucionales. El gobierno estadounidense, en una muestra más de su arrogancia, ha desatendido los llamados de los pueblos del mundo y de la comunidad internacional contenidos en las declaraciones de la Unión de Naciones Suramericanas, del ALBA, Petrocaribe, Movimiento de No Alineados, G77 más China y la CELAC, que exigieron expresamente la derogación y no renovación de esta insólita orden ejecutiva. El gobierno venezolano ha decidido, en consecuencia, someter a revisión integral las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. Desde este suelo sagrado salió un puñado de hombres a conquistar la libertad y la independencia de gran parte del continente americano. 200 años después de esa gesta libertaria, Hugo Chávez reivindicó nuestro derecho a ser libres y soberanos. Venezuela, sus mujeres y hombres de bien, hacemos nuestra la frase visionaria de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Más vigente que nunca este pensamiento de nuestro libertador. Con gusto vamos a contestar las preguntas previstas. Vamos a iniciar la rueda de prensa, el ciclo de preguntas. Escuchamos a la canciller venezolana Delcy Rodríguez sobre la decisión de Obama de volver a declarar emergencia nacional sobre Venezuela. Pretende doblegar la unidad de nuestros pueblos, ha dicho la canciller, para apropiarse de los recursos naturales. La canciller además ha leído un comunicado del gobierno de Venezuela en donde se condena la postura de Estados Unidos, que ha ignorado, dice, la petición de organismos como UNASUR, CELAC y Petrocaribe. El presidente de Estados Unidos, recordemos, Barack Obama, extendió por un año la declaratoria de emergencia nacional sobre Venezuela, alegando que el gobierno de este país continúa erosionando los derechos humanos, persiguiendo dirigentes opositores, y la canciller sobre esto ha dicho que es inaceptable que Estados Unidos pretenda dar lecciones de derechos humanos cuando Estados Unidos no respeta los derechos humanos. A esta hora es lo que sucede en Venezuela. Responde a algunas preguntas de la prensa la canciller venezolana.